Bendiciones con todos. Hoy comenzamos a estudiar el libro de Josué, un libro con temas impresionantes que tienen que ver con la salvación, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿le gustó el libro de Deuteronomio que ya vimos? Recuerda que hablaba de un tema central sobre las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones cuando obedecemos y las maldiciones cuando desobedecemos, ¿sí? Entonces, este libro de Josué tiene que ver con la entrada a la tierra de Canaán, ¿sí? La tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Es figura de lo que Cristo vino a hacer, a rescatarnos, a llevarnos mañana a la vida eterna, y de eso vamos a estar hablando, ¿sí? Espero que le dé un tiempo para escuchar esta palabra que es buena para nuestras vidas, que nos alienta a caminar hacia la vida eterna. Y también esperamos que usted nos ayude suscribiéndose. Eso es importante si es que no lo ha hecho, ¿sí? Suscribiendo para que este canal se mantenga activo día a día, donde cada día, en cada momento, presentamos la palabra de Dios, que es esa fuente que alimenta nuestra vida. Sí, les bendecimos y hoy vamos a comenzar con el primer tema titulado Introducción al libro de Josué, parte 1. Y por supuesto, decimos que utilizamos todo el libro de Josué porque hacemos un análisis de todo, ¿sí? Entonces, comenzamos. ¿Qué les parece? Como ya estudiamos el libro de Deuteronomio, donde se menciona que Josué es el líder para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, Canaán, ahora nos toca estudiar el libro de Josué, donde podremos ver el liderazgo de Josué respaldado por la mano poderosa de Dios, logrando conquistar todas aquellas naciones que ocupaban la tierra de Canaán. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Pedimos la presencia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que esté con nosotros, todos nosotros, al comenzar a estudiar este maravilloso libro, Josué. Vamos a dedicar este primer tema a orientarnos correctamente en el estudio de este importante libro del Antiguo Testamento. El propósito del libro, primero, para la salvación. Debemos comenzar considerando lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 14 al 17. Pongámosle atención. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo afirma que las escrituras del Antiguo Testamento pueden hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos acercarnos al libro de Josué con la convicción de que es capaz de ayudarnos a comprender bien el tema de la salvación. ¿Qué les parece? Al estudiar este libro, Dios quiere añadir a nuestro conocimiento, pero además tiene la preocupación y el propósito de salvarnos. Si preguntáramos a Dios por qué debemos preocuparnos en estudiar el libro de Josué, Él nos contestaría que lo que necesitamos para nuestra salvación. ¿Qué es lo que necesitamos? La salvación en las Escrituras es un tema muy amplio. No es una cosa que ocurre una vez y para siempre el día en que nos convertimos. Es un proceso que comienza en ese momento, pero que continúa durante toda nuestra vida cristiana. Y, por lo tanto, debemos preguntarnos constantemente de qué manera lo que estamos aprendiendo nos ayudará en el sentido
a la salvación, en este sentido a la salvación. Y aún más, ¿cómo puede ayudar a otros para su salvación lo que nosotros estamos predicando? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no es cierto? 2. Inspirado y útil. También notamos que el apóstol Pablo, además de afirmar que toda la escritura del Antiguo Testamento es inspirada por Dios, añade que es útil. Y creer esto en nuestra sociedad moderna y algunas veces en nuestras propias iglesias puede requerir de cierto coraje y convicción. Toda escritura es útil, pero no solo para creyentes en general, sino también para personas como Timoteo, que creían o tenían una posición de responsabilidad en la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia. Así que tenemos que decir que el libro de Josué es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Claves para la interpretación correcta. En primer lugar, hemos de recordar que el libro de Josué fue escrito originalmente para sus contemporáneos y, por lo tanto, debemos usar toda la ayuda que podamos conseguir para asegurarnos de entender bien lo que esto implica originalmente para ellos cuando fue escrito. Así que, cuando encontremos referencias geográficas o relatos de acontecimientos históricos, tenemos que averiguar con cuidado lo que significan en su contexto histórico. Por otro lado, aunque sabemos quién era el autor de este libro, no sabemos cuándo se escribió, pero sí que tenemos evidencia de que fue escrito siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, se dirigió a personas que no lo iban a tratar de una forma tipológica, sino que lo iban a entender de manera literal, como un libro de historia y también de exhortación. Mire. Y para comenzar, nosotros también vamos a acercarnos a este libro sobre la misma base histórica, bien que finalmente podremos encontrar similitudes importantes con nuestra propia experiencia. Veamos un ejemplo. A los primeros lectores del libro se les recordó que sus antepasados tuvieron que luchar para ocupar su herencia, puesto que habían enemigos que se oponían a su entrada en la tierra prometida. Pero nosotros también, que vivimos en esta época de la historia, encontramos que tenemos que pelear la buena batalla de la fe para poder poseer plenamente todos los beneficios de la gloriosa herencia que Dios nos ha dado. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿no es cierto? Ahora, diferencias con nuestro tiempo. Pero aunque nos acerquemos en un principio al libro de Josué buscando su significado literal, para poder aplicárnoslo, es necesario observar que también hay diferencias muy importantes entre aquel periodo de la historia del pueblo de Dios y el cristianismo actual en el cual vivimos. Veamos algunos de ellos. Primero, el tipo de lucha. A los israelitas de aquel entonces se les mandaba a organizar sus ejércitos, preparar sus armas y luchar. Sin embargo, a nosotros, como cristianos de este tiempo, se nos prohíbe explícitamente el uso de la espada, ya sea para defender la causa de Cristo o para promocionar su reino. Las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, no son armas físicas. Sí, como dice 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 6. De hecho, fue lamentable el día en que la iglesia cristiana
se olvidó de ese claro mandamiento del Señor e intentó extender el reino de Cristo mediante el uso de tácticas militares. 2. La ejecución de los juicios. En segundo lugar, a los israelitas de los tiempos de Josué se les mandó ejecutar los juicios de Dios sobre los habitantes de Canaán. Pero a la iglesia cristiana no se les pide hacer cosas semejantes en este tiempo. Somos seguidores del Señor, que dijo que no había venido para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Conocemos bastante la historia cristiana como para saber las atrocidades que se cometieron en el nombre de Dios cuando el cristianismo se olvidó de esto, cuando la iglesia cristiana usó el poder civil para ejecutar a aquellos que consideraban herejes y cuando reunieron sus ejércitos para luchar contra los infieles. Pero tal vez lo más triste sea recordar a algunos reformadores que también hicieron que el Estado ejecutara a ciertos cristianos por negarse a que sus hijos pequeños fueran bautizados, porque creían y practicaban el bautismo de creyentes. Es peligroso, por tanto, ignorar las grandes diferencias que hay entre la dispensación de la época de Josué y de la iglesia cristiana de hoy. Ahora, la temática. Primero, una advertencia contra el sincretismo. Este libro repite para el lector moderno el mismo mandamiento divino que fue entregado a los antiguos israelitas. El verdadero creyente no tiene que comprometerse con ningún tipo de idolatría pagana. En este sentido, conviene recordar cómo Dios mandó al pueblo de Israel evitar los matrimonios con la gente pagana de alrededor, con la advertencia de que su fe podría ser terriblemente transformada por pensamientos y actos paganos. Y aún hoy en día, en la iglesia cristiana, necesitamos estos serios avisos del Señor. De hecho, encontramos varios pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento que tratan de la misma cuestión. Por ejemplo, algunos de los convertidos en Corintio, que antes habían sido paganos, les surgía dudas sobre la actitud que ahora debían tener frente a las prácticas anteriores de su religión pagana. El apóstol Pablo les contestó con la famosa exhortación. 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17, les dijo: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Mire, debemos entender, pues, que cualquier comunión o identificación con ritos paganos ataca los fundamentos de nuestra relación con Dios, ya que la idolatría es una negación del único Dios verdadero y, por lo tanto, corrompe nuestra lealtad a Dios. Por esto, las exhortaciones de Josué son tan importantes y esenciales para nosotros en el día de hoy como lo fueron entonces. Además, nosotros sabemos ahora lo suficiente de la historia de la iglesia como para habernos dado cuenta de los desastres que le sobrevinieron cuando dentro de sus cultos se incluyeron ciertas prácticas paganas. De hecho, este no es un problema de la antigüedad únicamente. Por ejemplo, hace pocos años cierto obispo anglicano de Canterbury, después de una visita a la India en la que quedó impresionado por la espiritualidad de los hindúes, regresó diciendo a la nación británica que había llegado la hora de unirse al hinduismo en la búsqueda de la verdad. Mire, ¿se da cuenta? De hecho, se ha convertido en algo muy impopular decir en el día de hoy que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida,
y que nadie viene al Padre sino por mí, como dice San Juan 14:6. A muchos les parece que eso denota una tremenda arrogancia, que es un insulto hacia las personas de otra fe, y que ese tipo de declaraciones puede llegar a provocar conflictos y enfrentamientos entre la población. Deben evitarse procurando no hablar de esa manera ofensiva. ¿Se está escuchando? ¿Qué le parece? Por ejemplo, ocurrió en el Reino Unido que un grupo de evangelistas tuvieron una campaña y colgaron una pancarta en el exterior de su capilla con estas palabras del Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un día, las autoridades locales telefonearon a esos hermanos advirtiéndoles que no volverían a darles permiso para una campaña semejante porque podría ocasionar conflictos civiles entre la población. Mire cómo estamos. Y mientras contemplamos que en el tiempo presente el mundo se mueve hacia la unificación de una religión mundial, los verdaderos creyentes tendremos que estar firmes en contra de todo tipo de sincretismo y ecumenismo, encontrando ayuda y lecciones de valor incalculable en el libro de Josué. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? La realidad de este maravilloso libro, que lecciones importantísimas para los antiguos, igual lecciones importantes para nosotros también. Y eso es maravilloso, ¿sí? Que comencemos a estudiar este libro que tiene maravillosas lecciones para la edificación de nuestras vidas, maravillosas lecciones para afianzar nuestra salvación en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de salvación, si es usted una persona que está escuchando este video, esta palabra, y no ha aceptado a Cristo, le decimos que hoy es el tiempo, que este es el momento para que usted lo haga. Y por eso aquí le presentamos lo que nosotros le llamamos la oración de fe. Es el camino para llegar a Cristo. Por supuesto, usted puede hacer una oración con sus propias palabras, pero aquí le ponemos una guía para que usted acepte a Cristo y comience a entender que usted mañana puede llegar a la vida eterna. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal y digo, porque Él es el único camino para llegar al cielo. Y le decimos: Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para estar seguro de la salvación. Y le decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la salvación. Ahora, Dios se pasó, hizo la oración. Bueno, ahora venga la palabra a estudiarla. Más adelante vamos a ver que Dios le manda a Josué que medite en la palabra de mañana y de noche, de día y de noche, para que fuera prosperado. Y como veremos, Josué prosperó. Es una muestra que él leyó la palabra y la puso en práctica. Usted venga, lea. Si no entiende, pide la unción del Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo: ayúdame a entender tu palabra para ponerla en práctica en mi vida y para después predicarla también. Ore por la palabra, ore por todas las necesidades, cante alabanzas, alabe al Señor y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Hoy comenzamos a estudiar el libro de Josué. Que este libro de Josué sea una gran bendición, sea un libro de edificación para nuestras vidas y sea un libro que sea de edificación para otras personas.
que muchas personas vengan a tus pies, Señor, al escuchar esta palabra. Espíritu Santo, que esta palabra la lleves por todos los lados, por todos los rincones del mundo y pueda ser escuchada y pueda ser puesta en práctica, Señor. Que haya un cambio de vida, ¿sí? Que las personas aprendan a luchar buscando la salvación, que den cuenta que Cristo ya entregó su vida para que entremos a la tierra prometida, a la vida eterna, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos en esta tarea. Derrámate en la iglesia, en la familia, en todo aquel que escucha tu palabra, Señor. Nosotros te alabamos y te damos gracias por el gran amor que nos tienes, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por regalarnos el libro de Josué. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros esta palabra. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.